Una vez más, te damos la bienvenida a nuestro estudio de 15 minutos de sabiduría. Esta semana estamos estudiando la lección número 9, así que inmediatamente quiero dar la bienvenida a mis compañeros Joan y Nelson. ¿Cómo están? Gracias a Dios, estoy muy bien, Emanuel. Hola, Nelson, que Dios te bendiga. Hola, amigos, que Dios les bendiga grandemente. Bien, qué bueno, estoy con ustedes de nuevo. Dios les bendiga a todos ustedes. Vamos a arrancar en materia. Oramos. Dios bendito que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad de empezar esta lección. Bendice la programación del día de hoy y que la lección sirva de edificación para todos los presentes, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos, estamos en una lección muy interesante, una lección que nos va a llenar de un mensaje muy importante de Dios para nosotros, servir y salvar. Además, en esta lección tenemos un versículo muy clave que queremos compartir con ustedes. El versículo de memoria nos dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. He visto por mucho tiempo que hay personas que les interesa mucho visitar los lugares donde Jesús anduvo. Hay personas que organizan tours, viajes hacia Jerusalén para ver la tumba donde Jesús estuvo, para ver el lugar donde él sanó, el lugar donde hizo milagros. Y esto, de manera histórica, de manera turística, es muy importante. Sin embargo, si tú quieres ir a los lugares donde Jesús estuvo, no tienes que dar un viaje tan lejos, de miles de kilómetros, o muy costoso como costaría un viaje a Jerusalén. Jesús está en los lugares donde alguien está necesitado. Si alguien pasa necesidad o hambre, allí está Jesús. Si alguien está enfermo o necesitado de aliento, allí está Jesús. Si alguien tiene alguna enfermedad, algún conflicto, algún problema, allí está Jesús. En el lugar del pobre, en el lugar del enfermo, en el lugar del necesitado, del preso, del encarcelado, en el lugar de aquel que llora, de aquel que sufre, allí está Jesús. Si tú quieres seguir las pisadas de Cristo, entonces tú tienes que ir a esos lugares y vas a hacer la mejor obra y la mejor forma de encontrarte con Él. Eso lo podemos ver claramente en la lección del domingo, ya que esta lección de escuela sabática en general nos habla de servir y salvar. Ahora bien, en la parte del domingo vemos lo siguiente. En Isaías 41:8, el versículo de memorizar para ese día dice que Dios nos habla de Israel, siervo mío. En el 42:1 nos dice, en presencia de mi siervo. Habla de dos siervos en el capítulo de Isaías, capítulo 42. Entonces vamos a analizar, cuando Dios se refiere a estos dos siervos, ¿a qué se refiere uno cada uno? Porque quizás sería el mismo siervo, de una manera diferente presentada, o quizás alude a dos tipos de siervos. En esta lección podemos notar, por ejemplo, que en Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Entonces la pregunta es, Israel, Jacob, el antepasado de los israelitas, el siervo de Dios? Cuando Dios dice mi siervo, ¿se refiere a la nación de Israel o se refiere a una persona en particular? O sea, hay dos tipos de referencia a su siervo. Según Isaías 41:23, un siervo se llama a Israel y a Jacob. Eso lo podemos ver en esos textos de Isaías 41 al 53. Como Israel, en el versículo 41:8, en el versículo 44:1 y 2. También en el versículo 45:4. Y también, debido a que Dios se dirige a Israel, a Jacob en tiempo presente, nos hace entonces entender que aparte de referirse a Israel como siervo, también se refiere a una persona en particular como siervo. Este siervo de que vamos a hablar en esta semana es otro caso en Isaías 42:1, del 50 al 10, y del 52:13 y 53:11. El siervo de Dios entonces no se menciona cuando se le menciona por primera vez en Isaías 42:1. Entonces en este análisis estamos mirando que aparte de Israel, la nación como siervo, en plural, también hay una persona, un siervo, y ese siervo es el que hace la obra maravillosa que vamos a estudiar en esta semana de la lección de escuela sabática. Ese siervo está encargado, como dice la lección del domingo, de salvar y servir. Qué interesante es esta parte de la lección de escuela sabática, porque nos pregunta, ¿cuál es el papel de la nación como sierva? En Isaías 41:8 al 10, en esa lección, en esa lectura que puedes leer, dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra lejana te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Vamos a seguir mirando cuál es la función del otro siervo, de la persona en singular de que nos habla el libro del profeta Isaías. Joan. Nelson, hay una historia bíblica, discúlpame, aparte de la historia bíblica, hay un himno que yo quiero resaltar, que va con lo que tú decías al introducir la lección. Dice, a Jesús encontré y quisiera decirles que no es como en los cuadros le pintan. Yo no estaba en la iglesia y en sábado no fue, pero yo estoy seguro que era él. Un niño hambriento, un anciano solo en la calle, un enfermo allí. Ahí encontramos a Jesús, porque Jesús, cuando tomó, aunque era Dios glorioso, tomó la forma humana,
y tomó la forma de los más sufridos de los seres humanos, porque Jesús fue ese siervo sufriente que vino a restaurar la raza humana. Me encanta esa canción y me gusta cómo la lección enfoca esa parte del ministerio de Cristo. Así es, Joan, y pasando rápidamente a la lección del lunes, vemos que el título es Siervo Individual, la palabra anónimo aparece allí y se encuentra esta lección enfocada en el libro de Isaías, el capítulo 42, versos 1 al 7. Ahora, ¿quién será este siervo individual anónimo que presenta el libro de Isaías? Para saberlo, tenemos que estudiar justamente estos versículos del capítulo 42, versos 1 al 7. Y hay unas características que te las voy a decir rápidamente, pero yo espero que tú la puedas leer detenidamente en tu casa. Dice que imparte justicia para las naciones. Eso número 1. Este siervo individual anónimo, él imparte justicia a las naciones. Cumple sus objetivos en silencio y con mansedumbre, pero con éxito. Yo no sé si tú te has dado cuenta de gente que son exitosas, gente que hace las cosas bien, pero lo hacen para que el mundo se entere. O sea, no hago las cosas bien porque es lo correcto, sino que lo hago para hacer ruido, para hacer bulla, y en vez de ser manso o ser humilde, lo que eso me da orgullo. Lo hago bien, hago que la gente se entere, pero sin embargo soy orgulloso. Este siervo anónimo hace las cosas callado, en silencio, bajo perfil, pero lo hace con éxito. Es un maestro. O sea, es una persona que su conocimiento lo transmite de manera efectiva a los demás. 4, y sirve como pacto entre Dios y el pueblo. Este siervo hace un nexo entre el pacto de Dios con el pueblo y finalmente da luz, esperanza al curar la ceguera y liberar prisioneros. Es muy especial la misión de este siervo. Ahora, si te vas al Nuevo Testamento, al libro de Mateo, el capítulo 12, versículo 15, capítulo 12, versículo 15 al 21, te va a dar cuenta que este siervo no es otro, sino Jesús. Se presenta a Jesús como el siervo anónimo del libro de Isaías 42, 1 al 7. Incluso Mateo cita la referencia del libro de Isaías 42, 1 al 7. Quiero pasar rápidamente a la lección del martes porque es un poco más compleja que la anterior. Y el mensaje principal de la lección del martes se llama el Mesías, entre comillas, persa, y está enfocado en Isaías 44, 26 y 45, 6. El profeta Isaías da la profecía de un siervo y lo llama por nombre, lo llama Ciro. Es el mensaje principal de la lección. Ahora, esta palabra en hebreo, siervo, pudiéramos usarla como se utiliza la palabra Mesías o como cuando el sacerdote estaba sirviendo. El detalle de este siervo es que no era ni siquiera israelita. Era un siervo, por así decirlo, pagano. No era descendiente de Abraham, ni siquiera de David. Así que este siervo del Señor que iba a venir a salvar a su pueblo como un Mesías, no es Cristo, no lo podemos mezclar con Cristo. Pero lo que llama mucho la atención de esta profecía, Nelson y Joan y todos los amigos, es que más de 100 años, aquí está la cantidad exacta de años, ahora no lo tengo bien claro, 146 años antes de que naciera Ciro, de que viera la existencia, ya el profeta Isaías se había adelantado y dio la profecía. Esto es como que, por ejemplo, el general George Washington se adelantara y dijera que un hombre llamado Eisenhower ayudaría a liberar a Europa en el año 1945. Ahora, esto nos lleva a pensar en todas las profecías que tiene la Biblia, por ejemplo, la profecía de Daniel, de todos los imperios que se han cumplido. Ahora, ¿qué importancia tiene eso para mí? Si la Biblia tiene profecías como todos los imperios de Daniel, que casi todos se han cumplido, excepto el último, se han cumplido al pie de la letra, Nelson, Joan y amigos oyentes, hay una profecía grande que nosotros estamos esperando que también se cumplirá. Y es evidencia de que todas las profecías mesiánicas se han cumplido y todas las profecías bíblicas en el pasado. Nosotros esperamos que Cristo va a venir y Él vendrá porque la palabra es fiel y verdadera. Así que sí, el 99% de la profecía bíblica se han cumplido. ¿Por qué la que falta no se cumplirá? No tiene lógica, no tiene sentido. Así que los cristianos estamos afianzados en la roca y esa roca es Cristo Jesús, que prometió que vendrá por segunda vez y vendrá a buscarnos a todos nosotros. Bien, brevemente sobre lo que has comentado. Lo primero es que hoy día la gente vive de la publicidad y hace las cosas para que lo vean. Por eso Jesús es contrario. Y yo quiero subrayar, no estamos criticando que la gente publique en Facebook, en redes sociales, lo que hace, pero realmente me pregunto, ¿por qué la gente tiene que publicar su obra de bien en redes sociales?
Si realmente el objetivo es hacer un bien, simplemente hazlo y que el mundo no se entere. La Biblia dice que Jesús dijo, lo que haga tu mano izquierda, no lo sepa tu mano derecha. En la lección entonces que vimos, en la siguiente parte de la lección, cuando habla de Ciro, hay que analizar lo siguiente. Dios eligió a Ciro como siervo, haría una obra extraordinaria. Cuando él se enteró, él se impactó antes que naciera y sobre todo que le puso nombre. Por eso a Ciro se le llama el Mesías persa, porque es un enviado de Dios, un siervo. Pero cuidadito, no debemos confundir. El siervo de Isaías, el siervo individual, el siervo que haría la obra grande, ese siervo tiene nombre, es Jesús. Y su obra, si tú ves la Biblia, ves la historia, él acostumbraba a sanar y en muchos casos cuando la gente quería hacer mucha bulla, le decía, vete, no lo digas a nadie. Porque la intención de Jesús no es sanar para que sepan, sino sanar o salvar para que la gente que sea sana o salva sea bendecida y disfrute de la bendición que viene solamente de Dios. Y es que tenemos que tomar en cuenta, amigos, Dios, como es el soberano de toda la tierra, todo el mundo, si Dios se lo propone y quiere, sirve a sus propósitos. Todo el mundo, cualquiera, puede ser siervo de Dios. Ciro lo fue en su momento, Nabucodonosor lo fue en su momento, y así por el estilo. Tú puedes ser también un siervo de Dios si dejas que el Señor te use. Bueno, saben que la parte que me toca, miércoles y jueves, la del miércoles habla de esperanza por anticipado. A mucha gente, eruditos bíblicos, le choca cómo Isaías pudo hablar de Ciro 140 y tantos años antes de que Ciro naciera. Entienden que eso no es posible. Y le buscan alternativas, como que, por ejemplo, hubo alguien que, otra persona que escribió los capítulos 40 al 66 de Isaías, le llaman un segundo Isaías. Al tomar eso, buscan algunas razones humanas, pero olvidan que ya lo mencionamos, Dios es el soberano de toda la tierra. Dios, el presente, el futuro, Dios vive y llena la eternidad. Entonces, para Dios, saber que en tal tiempo viene fulano y hará tal cosa y decírselo hoy a un profeta, eso no es nada para Dios, aunque para el hombre sea grande. Cuando estudiamos Isaías, encontramos que hay coherencia en todo el libro. Ciertamente, en los capítulos 1 al 39, Isaías tiene enfoque en Asiria, pero en algunos capítulos de esa porción, capítulo 14, capítulo 13, capítulo 39, ya prevén, están hablando de una exilio babilónico. O sea que, aunque Isaías en la primera parte está hablando de Asiria, ya está dando señales de que viene una amenaza de Babilonia. Todo el libro fue escrito por el mismo autor y ese autor fue inspirado por el Espíritu Santo. Bien, no nos sorprendamos de que Dios tenga ese dominio del futuro. Un punto importante es que en todo el libro hay coherencia en un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Confíen en Dios. A veces la amenaza viene de Asiria, a veces la amenaza viene de Babilonia, pero Dios está al control, Dios está dirigiendo todo. Confíen en Él. Ese es el mensaje de todo el libro de Isaías. En cuanto a el jueves, tenemos un siervo que siente y sufre. Estamos hablando acerca del siervo, del siervo. Y cuando queremos hablar del siervo Jesús, el siervo de Dios, tenemos que saber que Jesús fue un siervo sufriente. Más adelante se va a estudiar esa parte. Un siervo sufriente. ¿Y por qué Jesús sufrió? Bueno, sufrió porque vino a tomar las cargas humanas, pero también sufrió porque en su mensaje, como Isaías lo describe, se nota como que el pueblo le ofrece resistencia y no quiere entender, una parte del pueblo no quiere entender lo que el siervo vino a hacer. Cuando vemos el ministerio de Jesús, encontramos lo mismo. Dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y en toda la vida de Jesús vemos cómo encontraba oposición de la clase religiosa. Jesús sufrió no solamente por lo que pasó en la cruz, sufrió en todo su ministerio tratando de llevar la salvación a la mayoría y veía cómo algunas personas se oponían y la rechazaban. Sin embargo, mi querido hermano, en cuanto a ti, Jesús no tiene que sufrir. Jesús vino a hacer un trabajo y en este momento te pide, recibe lo que el Señor vino a hacer para ti, para que en cuanto a ti el Señor no sufra, sino que como profetiza Isaías, vea el resultado de su obra y tenga gozo. Nelson. La escritora norteamericana Ellen White, en el capítulo en Capernaum, página 217-226 del libro Deseado de toda la gente, dice así sobre Jesús. Dice, en la obra de ganar almas se necesita mucho tacto y sabiduría. El Salvador no suprimió nunca la verdad. En su trato con los demás, él manifestaba el mayor tacto y era siempre bondadoso y reflexivo. Nunca fue rudo. Nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible. No censuró la debilidad humana.
denunció sin reparo la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero habló de lágrimas en su voz, había lágrimas en su voz cuando pronunciaba su penetrante reprensión. Nunca hizo cruel la verdad, sino que manifestó siempre profunda ternura hacia la humanidad. Cada alma era preciosa a su vista y se portaba con divina comprensión sobre cada una de ellas y consideraba sobre cada miembro de la familia de Dios. Veía almas que eran una misión para salvar. En resumen, en esta lección hemos visto que Israel que necesitaba un libertador. Porque liberación requiere un libertador. La nación judía necesitaba un libertador físico del cautiverio babilónico. Ese libertador, ese siervo, era Ciro. Pero también Israel necesitaba un libertador espiritual, un siervo anónimo que no tenía nombre. Y entonces ese siervo, ese Mesías, era Jesús. Tú y yo tenemos la misma situación. Algunos necesitan un libertador físico, pero lo que más necesitan las personas es un libertador espiritual. El mismo Mesías, el mismo siervo que libertó a Israel del cautiverio espiritual, es el mismo que puede salvarnos a cada uno de nosotros. Dios te bendiga mucho. Excelente manera de concluir. Gracias por estar con nosotros. Joan, Nelson de la Cruz y Emanuel Alberti esperan verte el próximo sábado para estudiar la lección número 10, lograr lo impensable. Que Dios te bendiga. Bye bye. Amén. Dios te guarde.